Le vamos a dar la cordial bienvenida a Julia María Hidalgo del ISER de Costa Rica. Bienvenida. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí se escucha. Un poquito más, perdón. Más. Ahí está bien. Ok. Listo. Buenos días. Es un placer estar aquí acompañándoles y le doy gracias a IREFAL por la invitación. Realmente espero poder compartir la experiencia que hemos tenido en el ISER. Me sorprendió mucho ayer cuando me llevaron a las oficinas porque me sentí como que estuviera en el ISER. Trabajamos como muy similares, entonces creo que tal vez la experiencia que les voy a compartir hoy les pueda servir desde el punto de vista de qué es lo que está haciendo una institución que tal vez no tiene tantos medios económicos ni tiene tantas posibilidades de personal para trabajar un poquito, incursionar en lo que son las redes. Mi nombre es Julia Hidalgo, tengo 33 años de trabajar como docente. En el ISER desarrollo lo que trabajamos los docentes ahí en el ISER hacemos los programas de radio, hacemos los libros que los estudiantes utilizan y ahora estamos incursionando en lo que es la web. Nosotros somos un convenio que, bueno, luego ahí les voy a ir contando un poquito más, pero nuestra vocación es trabajar con jóvenes y adultos. Estaba viendo que acá se menciona educación de adultos, pero en realidad nosotros también se han ido incorporando jóvenes mayores de 14 años que abandonan el colegio, ¿verdad? Por diferentes situaciones, no continúan con la educación formal y entonces es gente que queda ahí a la espera de ver qué puede realizar. Entonces, esa gente también la ha acogido el ISER. Entonces, por eso también tenemos que trabajar un poquito para esa población. Esta imagen que ustedes ven ahí es el ISER. Exactamente, eso es lo que está atrás, el edificio es donde trabajamos. Esos dos son compañeros del ISER que nos hicieron el favor de servir de modelos. Bueno, está en blanco ahí, pero la presentación el título es igual que le pidieron a los demás compañeros, la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas. La presentación que les voy a presentar va a ser en dos momentos. El primer momento quiero hacerles un contexto de lo que trabaja nuestro país, de lo que ha hecho el país en general, porque a partir de ese contexto es que el ISER ha podido desarrollar algunas cosas. En esa primera parte vamos a ver el contexto y en la segunda parte voy a mostrarles un poquitito de lo que ha hecho propiamente el ISER y que tal vez podría ser que en algún momento a ustedes les sirva esa experiencia para trabajarlo con sus estudiantes. Quise iniciar con esta frase de Howard Gardner y es impresionante si vemos cómo ha cambiado, yo lo mido en estos 10 años, cómo ha cambiado la educación más que en siglos atrás, ¿verdad? Uno ve los cambios estratégicos que hay y aunque los docentes a veces tengamos un poco de resistencia, es decir, el cambio ya se ha generado y no hay marcha atrás, ¿verdad? Para que siga ese proceso adelante. Algo que nosotros hemos hablado en la institución es que tenemos que replantearnos, bueno, si en esta década que estamos recién pasado ha cambiado tanto la educación, ¿qué puede generarse de aquí a 5 o a 10 años? Yo sé que podría ser que pensemos, bueno, es algo de 5 años está como a la vuelta de la esquina, o 10 años no es un periodo tan largo,
pero a veces es bueno replantearse en periodos no tan largos como para uno visualizar realmente qué está haciendo ahora, qué le gustaría, cómo se vería uno en esos 5 o 10 años, incluso esa misma pregunta uno se la hace en la vida personal, ¿verdad? Entonces, como institución también preguntarnos, bueno, ¿qué me gustaría estar haciendo dentro de 5 o 10 años? Pero esa pregunta lleva a otra. ¿Qué estoy haciendo ahora en este momento para verme en ese sitio que quiero estar dentro de 5 o 10 años? Por ahí mencionaba el compañero Unais que ellos tienen 60 y resto de años, ¿es Unais? 50 y resto de años de ECA, ¿verdad? De estar pues ofreciendo la educación a las personas en el espacio de ellos. Pero entonces también uno se puede imaginar, es decir, son 65, 40 y resto de años, pero veamos eso de aquí a 5 a 10 años. ¿Qué más queremos lograr? En el caso de Eliezer tiene 43 años. Entonces, cuando llegó el padre Tattenbach, hace 43 años, yo me lo imagino cuando llegó de Alemania, y dijo, bueno, aquí la gente necesita educación. Él empezó viendo que la gente hacía muchas preguntas en Escuela para Todos, un programa que había allá, que la gente mandaba preguntas a la radio por correo, y entonces él empezó a ver la necesidad, y entiendo que el padre la primera muestra del trabajo que podría hacer lo tomó de ECA. Entonces, ahora igual, nosotros nos podemos preguntar, digamos, en el caso del maestro en casa, de Eliezer, ¿qué haría el padre, nuestro fundador, si viniera en este momento? En ese momento él cogió las tecnologías que había, que era innovador, incluso tuvo gente que no consideró que fuera a funcionar lo de la radio, ¿verdad? Educación por la radio. Pero si ahora él viniera en este momento, ¿qué haría él con las nuevas tecnologías? ¿Seguiría usando lo que ya hay, o él diría, no, tenemos que ver qué hacemos, tenemos que hacer un cambio, no podemos seguir en lo mismo? Entonces, supuestamente, según lo que se mira por los expertos, de aquí a unos 5 o 10 años, va a haber que hacer un replanteo total de lo que es el espacio de aprendizaje, como nos decía el compañero Luis. Todo lo que son la pedagogía, lo de la clase invertida, ¿verdad? Viene lo que es la realidad aumentada, otra metodología, por ejemplo, traer tu propio dispositivo a la clase, la impresión 3D. Bueno, es decir, se esperan cambios que nosotros no nos podemos ni imaginar, pero que ya se están dando, por ejemplo, en países como Europa. Entonces es algo que nosotros, como habitantes de América Latina, tenemos que también ver esas otras cosas que se están haciendo. No podemos pensar que como no tenemos ciertas cosas, no podemos avanzar. Entonces, es como dar esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Cómo nos vemos dentro de 10 años? ¿Y qué aporte podemos darle a la educación del país? Vamos a ver. Bueno, tengo que decirles un segundito, que en Costa Rica, desde los años 80, se ha venido trabajando en lo que son la incorporación de las TIC en educación. Es decir, a mí me parece, como costarricense, por supuesto, que es algo muy encomiable, que desde los años 80, hace más de 30 años prácticamente, ya nuestros gobiernos venían visualizando esa incorporación de las TIC en la educación. Entonces, a través de todos estos años se han ido creando una serie de leyes para fortalecer eso. Uno podría decir, pero ¿por qué leyes? Bueno, porque resulta ser que, por ejemplo, si no hay una política clara de lo que se espera para el siglo XXI, por ejemplo, las escuelas no tendrían ese rumbo para trabajar. Si la constitución política no también nos da esas armas para poder seguir adelante, igual
las autoridades de los ministerios no podían tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, algo que ha favorecido mucho es la ley de telecomunicaciones. Eso nos ha dado chance a nuestro país de que haya, que se fortalezca todo lo que es cobertura en diferentes zonas del país, que ahorita lo vamos a ver cómo se ha desarrollado. Bueno, algo de lo que estaban hablando, creo que ayer fue ayer que dijeron, por ejemplo, lo de la energía eléctrica, lo de la conectividad y lo de la cobertura. ¿Qué pasa en las zonas alejadas de nuestros territorios donde no hay energía eléctrica? Es algo tan básico, porque entonces no, todo lo que estamos hablando de usar las computadoras, de introducir las tecnologías a nuestras clases, etcétera, sería casi como que no se puede, sería como un utópico, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, por eso les decía que la ley de telecomunicaciones que se generó en nuestro país ha permitido que, por ejemplo, el ICE, que es la institución que se encarga de llevar cobertura de electricidad a todo el país, haya tenido los recursos, etcétera, para seguir adelante. Ustedes vieron, por ejemplo, en la presentación que hizo el compañero Luis, cómo Costa Rica está, digamos, como a la cabeza de esa conectividad. Eso se debe a que a través de todos estos años también los gobiernos, impulsados también por los costarricenses, ¿verdad?, que han estado al pie de la lucha en cuanto a la educación, ha habido cobertura, ha habido espacios para que todo eso se genere, toda esa plataforma, porque no se podría generar, digamos, proyectos si no hay toda una plataforma que trabaje en diferentes instituciones, no solamente, digamos, el Ministerio de Educación. Ahí tiene que ver, por ejemplo, el ICE, que tiene que ver con la electricidad, tiene que ver FONAVI, que está con puntos de internet en todo el país. Es decir, es una confluencia de elementos y de instituciones y de gente que tiene que trabajar a la par del Ministerio de Educación, porque los docentes solitos, pues sería muy difícil lograr esa generación de proyectos. Entonces ahí está lo que es conectividad, lo que es cobertura. En algunos sitios, por ejemplo, donde no hay los cables, ¿verdad?, que lleven la electricidad, se ha trabajado con paneles solares. Eso también ha motivado mucho a la gente para que participe en zonas indígenas. Todo esto que hablamos de la conectividad, de que haya electricidad en las escuelas, que en las escuelas haya señal para utilizar la internet, todo esto también ha generado lo que hablaba el compañero de la brecha digital. Entonces, la brecha digital no solamente es que la persona, creo que don Luis lo mencionó, sepa utilizar el dispositivo, el teléfono o la tablet o la compu, sino que también esa brecha digital tiene que ir encaminada a ayudarle a las personas a disminuir esa brecha, pero en el sentido también de habilidades y destrezas, es decir, y actitudes, porque igual podemos utilizar la internet para cosas negativas, podemos utilizar la internet para cosas positivas. Yo hago una comparación y les digo a veces a los estudiantes y a los compañeros que es como la comida. Nosotros podemos usar la comida para tener buena salud, para mejorar nuestro día a día, pero también podemos usar la comida para comer cosas chatarra, cosas que nos van a enfermar. Entonces es una comparación igual a la internet. Entonces por eso es que la alfabetización tiene que ir también en el sentido, además de que sepan usar las diferentes herramientas, de que las personas desarrollen habilidades, que desarrollen destrezas, que desarrollen actitudes, actitud crítica para ver qué es conveniente, qué no es conveniente, qué puedo aprovechar, qué hay en la red que yo pueda aprovechar para mi bien, para salir adelante
no sé, por ejemplo, bueno, en estos días he estado aprendiendo alemán. Entonces, yo no necesito, por ejemplo, ir a un instituto. Yo puedo accesar en internet a cualquier cantidad de espacios donde puedo aprender alemán y puedo compartir con otras personas el idioma. Otra persona puede aprender español y yo puedo aprender alemán. Pero entonces esas habilidades y esas actitudes tienen que ir acompañando a esa alfabetización digital. No podemos quedarnos solamente como en la parte técnica y que la persona maneje ahí bien el celular. Entonces, eso es parte de lo que hemos estado hablando y de lo que se ha estado generando una reflexión en el país, por ejemplo. El Ministerio de Educación Pública es, por supuesto, que es el ente encargado de todo lo que tiene que ver con educación. El Consejo Superior de Educación es el que dicta como las directrices que se deben de seguir. Y el Departamento de Educación para Personas Jóvenes y Adultas es el encargado en Costa Rica por el MEP y por el Consejo Superior de Educación para trabajar con todo lo que tenga que ver con educación de adultos. Entonces, vamos a ver, el uso de las TIC en educación de adultos no es nada nuevo, es decir, ya es algo que se ha venido incorporando poco a poco, pero la tarea es tan grande, es decir, es algo así como que un departamento, un ministerio definitivamente no podría asumirlo totalmente. En el 2009 ya se venía, bueno, yo les comenté que desde el 80 ya se venía generando en las clases costarricenses, sobre todo con los niños, proyectos para que los chicos fueran desarrollando, conociendo lo que era la computadora. Pero en ese momento se empezó a trabajar con los niños pequeños en lo que era la programación. Entonces, se vino trabajando con diferentes proyectos, con diferentes decretos que dieron como ese aval para seguir adelante, pero en el 2009, dada ya la dimensión del asunto, se crea la Política Nacional en aplicación de las TIC en educación. Eso abrió una puerta para que los docentes, no solamente en la clase de cómputo, por ejemplo, pudieran usar la tecnología, sino que a partir de ahí se abrieron esos espacios para que los docentes se generaran iniciativas desde diferentes instituciones. Háblese de educación primaria, de educación secundaria, universidades, que por supuesto siempre han ido a la cabeza, pero en ese espacio se dio énfasis a lo que es educación de adultos. Entonces, eso fue muy importante, eso marcó un antes y un después en lo que es educación de adultos y en lo que es el uso de las TIC en la educación de adultos. Bueno, ahí la idea era ponerles como un parrafito de lo que dice esa ley. La idea es promover el sistema educativo costarricense, utilizar las tecnologías, propiciar, enriquecer esas clases con la enseñanza y el aprendizaje con el uso de las TIC. Ese espacio, ¿verdad?, que se estaba generando, ya se venía trabajando, por ejemplo, lo que era la gestión administrativa, las herramientas didácticas, la información educativa, la informática educativa y el certificado de competencias. Pero a partir del 2009 se entró más de lleno. Entonces ahora, en este momento, por ejemplo, en la gestión administrativa, todas las escuelas del país, lo que es toda la gestión administrativa, notas, registro de estudiantes, expedientes de adecuación, informes que se deben de pasar al ministerio, al central, ¿verdad?, por ejemplo. Todo se tiene que realizar vía internet. Ha sido un cambio muy drástico para los docentes porque, por ejemplo, hablábamos de la brecha generacional. Entonces, digamos, yo fui compañera en algún momento de compañeras y compañeros
que incluso le pagaban a otro compañero para que les hiciera los documentos, porque ellos no podían manejar lo que era la web, los diferentes programas que teníamos que trabajarlos. Pero poco a poco, hoy en día, ustedes van a cualquier escuelita, por más largo que sea, y todos los docentes tienen, por ejemplo, su computadora, todos los docentes mandan los informes vía internet. Entonces ha sido un trabajo que ha llevado sus años, pero que en este momento está dando frutos. Por ejemplo, el otro rubro, que es la herramienta, las TIC como herramienta didáctica, les mencionaba que en los años 80 se empezó a trabajar con los niños en lo que era programación. Imagínense que eso fueron, qué sé yo, 30, 20 años. En este momento, por ejemplo, esos niños ya son jóvenes o están en edad adulta, y nuestro país está generando una cantidad increíble de ingenieros y de personas que están trabajando con muchas empresas internacionales generando, por ejemplo, softwares. Entonces uno ve cómo ese trabajo que se empezó hace 20, 30 años está ahora dando sus frutos. Ha costado un poquito, digamos, porque el cambio que se dio en el 2009, porque a partir de ahí la herramienta didáctica no se vio como en los muchachos que van a la clase de cómputo, sino más bien que los docentes en sus clases diarias introduzcan el medio, ¿verdad? Diferentes estrategias para usarlas en el aula. La idea es que en algún momento esa tecnología sea invisible. ¿Qué significa invisible? Invisible es como ahora, que nosotros cogemos el lapicero y cogemos la hoja y nadie se pregunta, uy, ¿qué es eso? Pero ¿cómo vamos? Sino que ya es algo normal de nuestro diario trabajo, ¿verdad? Entonces, la idea también es que en algún momento las tecnologías sean invisibles, que ya no se hable como de la tecnología en sí, porque ya más bien se está trabajando estrategias para esa tecnología dentro del aula. El cambio ha sido durillo para los docentes, pero se han ido haciendo proyectos muy interesantes. Es decir, poco a poco el docente ha ido incluyendo esas estrategias en el aula. Luego lo que les hablaba de la informática educativa, que ya se está pasando, digamos, de que el estudiante vaya a la clase de cómputo a que hayan laboratorios que se trasladen. Entonces, en vez de que el estudiante vaya a la clase, los laboratorios van a las clases. Entonces, es como una mesa con una serie de computadoras. Entonces el profesor de ciencias dice, bueno, programé una actividad para la lección tal en tal, entonces ahí le llegan las computadoras y el compañero puede generar los diferentes trabajos o estrategias que tiene dentro de su aula. No, los estudiantes ya no se trasladan. Entonces la idea es ir dándole a el uso de esas herramientas de tal manera que sean invisibles, que ya no sea lo principal la clase de cómputo, sino que el aprendizaje de las diferentes estrategias están incluidas dentro de la materia. Pero bueno, vean que eso nos ha tomado muchos años, ¿verdad? Entonces es un trabajo que se ha ido haciendo poco a poco, pero que está dando sus frutos. Y después el certificado de competencias. Mucha gente, como les decía ahora, yo estoy aprendiendo alemán, pero hay bueno, vean los muchachos, ellos saben trabajar Excel, saben trabajar Word, saben trabajar Office, bueno, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, a veces para un trabajo necesitan la certificación, les piden que lleven el certificado de que saben, conocen las herramientas. Entonces también se está trabajando en que los muchachos puedan presentar pruebas para darle la certificación, y es decir, no tienen que ir a clases. Si ellos ya lo saben manejar, van y presentan la prueba, se les da la certificación para que completen su currículum. Eso me parece muy encomiable. Bueno, después de ahí les tengo que mencionar algunas de las instituciones que han estado trabajando en eso. Por ejemplo, tenemos el INA. El INA es uno de los... Me parece que el INA funciona en Costa Rica como funciona aquí IREFAL, porque allá ellos dan, igual sacan la confección,
panadería, hidroponía, igual salen técnicos, por ejemplo, en video, en computación. Entonces el trabajo de esta gente de Lina, bueno, en inglés también, es muy bueno y se dedica totalmente a lo que es capacitación de jóvenes mayores de 15 años. En algunas carreras se pide que se tenga el tercer año, en otras carreras se pide que se tenga el quinto año, pero generalmente ellos lo que sacan son técnicos o la persona podría optar por cursos variados, no necesariamente para un técnico. Bueno, el MEP tiene varios departamentos de tecnología que están trabajando mucho con los docentes, sobre todo capacitaciones para docentes, para enseñarles, mostrarles o incentivarles a cómo podrían usar las tecnologías en la clase. Bueno, hay varias universidades, por ejemplo la UTN, la Universidad de Costa Rica, la UNED que mencionó don Luis, que trabajan cursos abiertos, cualquier persona se puede matricular, no necesariamente tiene que tener quinto año o tercer año, y son cursos abiertos para aprender diferentes herramientas de la computación, entre ellos, por ejemplo, Prezi, en lo que hice hoy la presentación, o podrían ser que aprendan incluso PowerPoint o cualquier herramienta. Bueno, el Intel, que me imagino que ustedes por aquí deben de conocer, porque ayer escuché a alguien mencionando Intel, que también ha trabajado mucho con capacitación docente, cursos totalmente gratis en diferentes áreas para que introduzcamos las tecnologías en el aula. Está la Omar Dengo. La Omar Dengo es algo especial, la Omar Dengo, porque imagínense que lo que les mencionaba de hace 30 años, en los años 80, el gobierno hizo ese enlace con una empresa privada para generar diferentes proyectos en las escuelas de todo el país en computación. Incluso en este momento todavía la Omar Dengo sigue trabajando, pero ahora está destacando o está más enfocada a trabajar robótica con personas, niños, con jóvenes, con adultos. Hay cursos para adultos mayores también. También por ahí está Fonatel. Ya les voy a contar un poquito de Fonatel. Imagínense que Fonatel en este momento está trabajando para dotar a las 24 zonas indígenas oficiales, ¿verdad? Que hay, porque siempre los gobiernos dicen 24 zonas indígenas, pero generalmente hay otros espacios que no se han tomado en cuenta. Pero bueno, Fonatel está trabajando este año para dotar de aquí al 2017, 18 lo más, de cobertura de internet a todas esas zonas indígenas. Por cierto que en esas zonas indígenas hay 3 zonas indígenas que el ICER tiene emisoras culturales. Entonces, imagínense ustedes las posibilidades que se tendrían, digamos, desde el maestro en casa para trabajar vía internet con esas zonas o trabajar proyectos para ayudar a esas personas desde sus comunidades con cosas que salgan desde ellas mismas, ¿verdad? Proyectos que se generen desde ellas mismas. Pero bueno, ya eso es un avance muy grande. Después se está trabajando, ya hay 240 puntos gratuitos de Wi-Fi en diferentes partes del país. Las personas pueden ir al parque o a cualquier espacio, por ejemplo, universitario o a las municipalidades, y pueden coger su aparato electrónico y conectarse a internet totalmente gratis. Se han visto beneficiados 36 cantones en todo el país. Ustedes, los que no conocen Costa Rica, es un país pequeñito, ¿verdad? No es tan grande, entonces para nosotros eso es como mucho. Se van a beneficiar, o ya se han beneficiado 500,000 personas con esos 240 puntos. Entonces, vean el contexto como se va dando, ¿verdad? Es decir, hay mucha generación de espacios donde se está promoviendo el uso de la internet. Hablábamos ahora de la brecha digital y de la importancia de generar proyectos para ir disminuyendo esa brecha.
esa brecha también va en el sentido de también de poder ser un ciudadano eficiente en estos días. Porque, por ejemplo, si una persona va a sacar la licencia de conducir, todo se tiene que hacer vía internet. Si Dios no lo quiera, yo tengo un choque por ahí, ¿verdad? Y que el juicio y que todas esas cosas que se dan, todo es vía internet. Es decir, si yo no tengo correo, yo no sé, voy a ver cómo hace. Es decir, es una situación donde ya el ciudadano se le está obligando prácticamente a que tiene que tener su cuenta de internet, tiene que tener sus habilidades, sus destrezas en el manejo de esas herramientas. Entonces vean que todo está apuntando a esa. Entonces, si vemos eso y nos imaginamos qué puede pasar dentro de 5, 10 años, que ya todas esas zonas indígenas, por ejemplo, van a tener cobertura de internet. Esos 240 puntos esperemos que sean el doble. Es decir, todas las posibilidades que hay para generar proyectos que sean en donde se utilice la internet para ayudar a todos esos jóvenes que no han sacado su 5º año, que no han sacado su bachillerato o que no han sacado ni siquiera su primaria. Pero eso sí, ustedes los ven que saben manejar perfectamente la internet. Fonatel tiene un proyecto también muy interesante en este momento que también es zonas restringidas económicamente, digamos zonas que les llamaríamos que vive gente pues que tiene dificultades económicas. El proyecto pretende de aquí al 2018, llevarles internet. Digamos, yo hoy les digo, mire, yo soy una persona que no puedo pagar la cobertura de internet, tengo un estudiante menor de 25 años, entonces Fonatel me va a dar a mí, tome entonces, mijita, aquí está su computadora, aquí está la conexión de internet, y usted solamente por eso nos va a pagar, bueno, nosotros serían 3.500 colones, aquí serían como unos $5, no sé, una cosa así. Entonces, por la computadora y por la conexión de internet, todas las familias que tengan un estudiante menor de 25 años van a tener acceso a la internet. Entonces vean que eso nos pone a pensar qué vamos a hacer nosotros como institución con todas esas posibilidades que tenemos. Es decir, podemos verlo como grandes posibilidades o qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responderle a toda esa gente que la están induciendo a que tiene que ver cómo hace para generar el aprendizaje de estas herramientas? El 88% de los hogares de Costa Rica en este momento tienen acceso a internet. No les voy a decir que todos lo accesan, porque también hay una cuestión de presupuesto, pero el 88% en este momento tienen la posibilidad de tener ese acceso a internet. Tenemos también de cada 10 personas, 9 tienen celular y de esos 9, 8 tienen acceso a internet en este momento. ¿Ok? Lo que pasa en estos países, en la zona rural siempre es más difícil la cobertura de internet que en las zonas urbanas. Bueno, ahora sí, rápidamente un repasito de lo que es el ICER. El ICER tiene un convenio con el Ministerio de Educación. Ok, ahí está el convenio. Andrés y Evelyn estudiaron con el maestro en casa. El maestro en casa atiende a toda la población joven y adulta que desea estudiar. La oferta educativa abarca desde la lectoescritura hasta el bachillerato. Para el primer ciclo están los libros Bribri, Brunca y Cabeca. Para el segundo ciclo, Chorotega, Huetara y Talamanca. Para el tercer ciclo, Terra, Baujarras y Zapandí. Y bachillerato, edad y bachillerato por madurez. Algunas herramientas y ventajas que ofrece la modalidad del maestro en casa para sus estudiantes es que pueden estudiar en la comodidad de su casa, o bien asistir a los grupos acompañados por un tutor. En los libros encontrará prácticas que le permitirán verificar el avance de los contenidos estudiados. También puede ayudarse escuchando los programas de radio. El maestro en casa
disponen de sitios web, como las redes sociales, Facebook, Twitter, el blog, YouTube y un chat, que le permiten hacer consultas e interactuar con otros estudiantes y docentes de la institución, y acceder a ejercicios interactivos y prácticas. Ok, entonces vean los dos tipos de estudiantes. Bueno, tenemos la base de nosotros son los programas de radio, igual que acá, y el material escrito. Pero también tenemos que ver los estudiantes que tenemos, gente mayor y gente joven. Entonces estamos en esa disyuntiva, en un camino. Nos quedamos con más de lo mismo, nos quedamos en esa zona de confort, haciendo lo que siempre hemos hecho y ya sabemos que funciona, y entonces ahí vamos tranquilos con lo que hacemos, con una pedagogía tradicional, o asumimos esos nuevos retos, vemos esas nuevas formas de enseñar, utilizamos la internet, hacemos, por ejemplo, este tipo de congresos para ver qué está pasando en otros lados y para dar esa mirada de lo que se podría hacer y de lo que nos están pidiendo los estudiantes. Como lo decía don Luis, los adultos mayores también ya tienen acceso al Facebook, a las diferentes herramientas, al WhatsApp. Entonces, es decir, no podemos seguir mirando atrás, tenemos que ver ahora qué tecnologías hay y cómo las podemos implementar en nuestro trabajo diario. En el 2008 se empezó con la capacitación de docentes. En ese momento aprovechamos y se hizo una capacitación con toda la gente de América Central y República Dominicana. Participamos docentes de todo el área. Fue muy enriquecedora y ahí empezamos a trabajar, aprender a trabajar con Moodle, que es una de las plataformas que veo que la mayoría de instituciones está utilizando porque es gratuita, ¿verdad? Es decir, no hay que pagar por su uso. Se dieron varios cursos, bueno, por ahí que el Moodle para vírgenes, la idea era que era gente que no conocía Moodle, entonces le pusieron ese nombre así todo vacilón, ¿verdad? Moodle para vírgenes. Se hizo también cursos de WestQuest, facilitadores y facilitadoras, los Quijotes de la web, todos esos salieron como desde nuestro contexto. Se hizo una red social que en ese momento todavía no estaba, las redes sociales en lo más y mejor, se llamaba La Fogata. Entonces, bueno, fueron experiencias interesantes y eso ayudó a que posteriormente entonces se generaran todo lo que son las redes sociales para trabajar con los estudiantes. Ahí tenemos el Face, que es utilizado muchísimo, en este momento son 33,000 personas que tenemos, que están, digamos que de amigas o que nos siguen. Ahí preguntan todo lo que ustedes se puedan imaginar de lo que es el sistema de estudio, de todo lo que hay. Tenemos el Twitter, que generalmente es utilizado por los docentes. Están las prácticas en Moodle, está el Blogger, el blog. Hay unos repositorios, tal vez el primero, si es tan amable por el tiempo. Ajá. Ese repositorio es el de estudios sociales, ese lo trabaja el profesor de estudios sociales. Él escribe, es como una aula, él les escribe a los estudiantes, les da material de cada tema, les pone preguntas, les pone ejercicios en Hot Potatoes. Ese espacio lo pueden utilizar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser estudiante, no necesariamente tiene que tener clave, es de uso absolutamente libre para todas las personas que lo quieran utilizar. Les pongo porque hemos recibido muchas cartas o muchas notas de gente que nos dice que les ha gustado. Nosotros críticamente lo vemos como que podría ser mucho mejor, pero realmente estamos trabajando con lo que tenemos. Es decir, si no podemos hacer un video, sencillamente entonces el profesor se las ha ingeniado para ir y buscar algún video en YouTube que se acerque lo más posible a lo que el estudiante necesita. Herramientas como Hot Potatoes, que son gratis, entonces él se las ha ingeniado y ha ido trabajando ejercicios en Hot Potatoes. Imágenes, entonces él le ha pedido al compañero de diagramación o ha tomado imágenes de internet para ilustrar el trabajo. Es decir, se pueden generar cosas a pesar de que uno no tenga este presupuesto.
Si quiere cambiamos. Rápidamente, porque ya me he extendido mucho. Ok. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Bueno, ahí se les coloca calendarios, los estudiantes escriben agradecimientos, hacen consultas, dan testimonios, nos ha servido para difundir lo que se hace en la institución, por ejemplo. También hemos hecho concursos, eso de generar un poco de empatía y de que la gente sienta que estamos cerca de ellos. Entonces se han hecho varios concursos, por ejemplo, en algún momento tuvimos la visita de la princesa de Liechtenstein, que por cierto Liechtenstein tiene convenio con el ICER. Entonces hicimos un concurso que quise traérselos porque era pregúntale a la princesa. Entonces tuvimos una participación muy grande porque de verdad la princesa les contestó las preguntas. Es decir, luego hicimos un espacio donde teníamos las preguntas y la princesa iba contestando. Cualquier persona del lugar que fuera podía hacerle la pregunta a la princesa. Entonces fue una experiencia muy rica. Luego de ahí tuvimos concursos, digamos, Amo Leer, donde los estudiantes tenían que generar qué pensaban del libro que estaban leyendo, poner alguna frase del libro que estaban leyendo, etcétera. Es decir, la idea del trabajar el Face es generar ese espacio de comunicación y de intercambio con los estudiantes. Los premios siempre van a ser libros y material didáctico, ¿verdad? Bueno, ¿qué más hacemos con las redes? Aquí quería expresarles un poquitito, por ejemplo, el pensamiento de la semana, los martes verde, miércoles de capacitación. Por ejemplo, en miércoles de capacitación se les da de dónde podrían conseguir trabajo, cómo hacer un currículum, etcétera. Jueves para escribir mejor. Todos sabemos los problemas que hay en las redes, como escriben los muchachos, cortando las palabras y no usan ciertas letras. Entonces pero son cosas gotitas, ¿verdad? Cada día se inicia con alguno de esos, pero son cosas cortas, porque en las redes tampoco se puede escribir mucho. Están los viernes culturales. Resulta ser que se genera una situación donde la gente puede disfrutar y divertirse con actividades que son totalmente gratuitas. Siempre hay obras de teatro, siempre hay conciertos, etcétera. Entonces tratamos de divulgar ese tipo de información. Bueno, luego se inicia capacitación a docentes, que aquí era donde yo quería enfatizarles a ustedes, que son los que trabajan con los estudiantes, que son cosas muy pequeñas que se pueden hacer, y como decía don Luis, no esperar que la institución desde arriba emita como criterios o emita normas, sino que, por ejemplo, podríamos hacer algo tan fácil como decir, vamos a llevar un código QR al aula y que el estudiante lleve su aparato celular y que lo podamos leer, lo podamos trabajar, o abrir un blog y compartir con esos estudiantes que vienen, entiendo que tienen clases un día a la semana. Entonces, durante la semana se les puede ir subiendo a ese blog. El Blogger es gratuito, no hay ningún gasto de nada, cualquier estudiante puede accesarlo. Esta cuestión de los códigos QR igual es una herramienta tan fácil y tan bonita de utilizar. Entonces, la idea era también motivarles a eso, a una cosita que introduzcan, eso ya hace una gran diferencia. Bueno, ahí talleres que le hemos dado a los profesores de cómo usar los QR, el Twitter, todas esas herramientas se pueden utilizar el móvil, que son muy prácticos también. Todos los muchachos andan su móvil ahora y se adaptan, el Blogger se adapta perfectamente al móvil. Y para finalizar, yo les quería pedir que siempre cuidar el corazón y la belleza. Es decir, siempre que lo que hagamos que salga del corazón, que sea, que tratemos de hacer productos bellos para esos muchachos, porque yo siento que cuando colocamos nada más un documento en PDF, nada más por salir del paso, eso no genera ese ambiente que queremos,
sino que tratar de cuidar esa belleza y que salga del corazón, ponerle siempre ese toque humano a lo que hagamos en la red para que sean espacios más cálidos y de alguna manera ese calor se va a sentir. Y bueno, una frase de don Fernando para terminar: actuemos más desde lo emocional que desde lo racional. A veces funciona más hacerle caso al corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Julia María Hidalgo. Queremos agradecerle. El foro está abierto. En este momento podemos hacer las preguntas que sean necesarias, que Julia María está presta para contestarnos. Bien, gracias a Julia María por su exposición. Vamos entonces con las preguntas. ¿Cómo motivar a los y las compañeras docentes a actualizarse en herramientas web? Bueno, yo he tenido una experiencia tan linda. Me dijeron, tiene que ir a dar un taller a una comunidad un poco lejana. Y entonces yo lo primero que pensé es en llevarles algo que les fuera a funcionar con los muchachos. Precisamente una de las fotos era de un taller que di de códigos QR. A mí me pareció algo como muy sencillo. Yo decía, bueno, tal vez les guste, voy a introduciendo el tema, etcétera. Y les llevé trabajamos con el taller, era algo súper corto, rápidamente cómo aprender a usar la herramienta, leer los códigos. Vean, quedaron tan fascinados los docentes, utilizando sus propios móviles, que yo me pensé y después lo expresé en algún momento, que los docentes lo que necesitan es que les den algo que realmente, que yo les diga, vea, hagamos este trabajo, veamos a ver qué ideas pueden surgir y aquí mismo generemos ideas que todos nos llevemos. Y miren, el docente se motiva, pero si a uno le llegan con un montón de papeles, yo he ido a capacitaciones donde me ya dan tome este folleto, lean el folleto y luego nos lo explican. Es decir, yo siento que ahí el docente no tiene cómo generar ideas que realmente le funcionen en el aula. Entonces, lo que se ha hecho es que se le lleva al docente, se le genera ahí en el espacio productos. Primero que ellos vean cómo se puede bajar el código, cómo leerlo, y luego ellos tienen que generar sus propios códigos. Entonces, ha sido una experiencia lindísima. Luego los profesores nos han escrito de cómo lo han utilizado en sus clases. Algo tan sencillo como un código QR puede hacer una motivación totalmente diferente en una clase. Bien, la siguiente tiene que ver un poco con las ofertas. ¿Cuáles son las ofertas educativas para personas adultas? ¿Cuántas personas adultas necesitan educación y a partir de qué años atienden con servicios educativos? El ICER tiene 43 años y la oferta educativa va desde personas que no saben leer y escribir hasta quinto año. En este momento, ayer estuve observando que hay varias ofertas de bachillerato, por ejemplo, aquí en Ecuador. En el caso de nosotros solo hay dos, el bachillerato edad y bachillerato por madurez. La persona que tiene 18 años y no ha podido sacar su bachillerato por madurez, tiene 6 materias que presentar, estudia las 6 materias y presenta las pruebas y listo, ya tiene su bachillerato por madurez. Claro, yo lo digo muy fácil, pero el estudiante tiene que estudiar bastante. O si no está bachillerato de edad, que alguien dice, no, vea, yo no puedo coger y estudiarme todos estos 2 libros y presentarlos en una prueba. Entonces le decimos, bueno, no, usted presente prueba 1 y prueba 2 y luego al final presenta una prueba de bachillerato y con eso obtiene, con la prueba 1 y la prueba 2, obtiene un porcentaje de la nota, un 40%, y el 60% es de la prueba final de bachillerato. Entonces la gente no tiene que asistir a clases, puede ir si quiere o si no quiere. Hay proyectos, como nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación,
hay proyectos distribuidos en todo el país, las personas van 2 o 3 veces por semana, pero no es obligatorio, y si la persona se prepara y va y le hace el examen, va y lo hace, si lo ganó, se le da su título. También preguntaban cuántas personas adultas necesitan educación, me imagino que en Costa Rica, y a partir de qué años atienden. Estamos desde el 82 por ahí, trabajando a partir del 87 por ahí se empezó a trabajar con el bachillerato, Antes de eso trabajábamos solo desde gente que no sabe leer ni escribir. Y la otra parte, perdón. Preguntan también. Bueno, ¿de cuánta gente? Sí, en el país, me imagino. Ok, no les puedo decir la cantidad total porque tenemos muchas personas inmigrantes que van de paso, etcétera, y entonces mucha gente de esas también estudia con nuestro sistema, pero por año presentan pruebas, esas como el nivel que nosotros, la estadística, 150,000 personas presentan pruebas al año en todas las materias. ¿Cómo produce el ICER sus textos? ¿Hay planta docente? ¿Cuántos son? Somos 11 docentes que somos pagados por el Ministerio de Educación, por eso es un convenio con el Ministerio de Educación. Nosotros como docentes tenemos que hacer los programas de radio, igual que hacen acá, hacemos los libros y ahora generamos los productos para la web. Ha sido un poco lento lo de la introducción a la web, pero ahí va. Hemos hecho algo de camino en eso. Aquí preguntan si puede explicar algún plan estratégico para concienciar a docentes y participantes en la aplicabilidad de los TICs. Yo diría que como plan yo generaría, digamos, si yo estoy en este congreso y estoy aquí no estoy por casualidad, digamos, en el caso de ustedes como oyentes y en el caso mío, que gracias a Dios también pues he venido a tratar de aportar, aunque sea un granito de arena, o a explicarles un poquito de la experiencia en Costa Rica, pero desde que ya estamos aquí nosotros, ya tenemos una mentalidad diferente, ya estamos viendo la educación de otra manera. Entonces, nosotros somos los que tenemos que sembrar esas semillitas en los compañeros ahora que lleguemos a nuestras instituciones. Yo sé que no es fácil porque hay mucha resistencia, yo no sé manejar eso, a mí me cuesta mucho, el estudiante sabe más que mí, pero yo creo que si hacemos reflexiones en conjunto, podemos hacer algo, ¿sí? No quedarnos que es muy difícil, que no se puede. Yo creo que tal vez mostrando con ejemplos de lo que nosotros podemos tal vez hoy llevarnos de inquietud, aunque no nos hayan dicho que trabajemos con las TIC en los encuentros que tengan ustedes, podría ser que ustedes se interesen en averiguar cómo se lee un código, o cómo se hace un código, o cómo se abre un blog, y empezar a generar algo con los compañeros de ustedes mismos. Y poco a poco es un trabajo lento, y es un trabajo que a veces uno siente que no camina, pero algo se va generando. La siguiente pregunta: ¿qué hacer para que el desarrollo de la tecnología no lleve al comodismo y facilismo? Muy buena pregunta. Pero ahora decía don Luis, y yo me puse a recordar un poquito, cuando yo soy tutora de algún curso, oigan, son sábados, domingos, llega uno de la jornada diaria y en la noche entonces revisa a ver qué han escrito los estudiantes. Para generar, por ejemplo, un curso en línea se requiere de mucho tiempo también. Entonces, yo pienso que no es el facilismo, sino que si uno lo hace desde el corazón, por ejemplo, los que podemos generar algún tipo de trabajo para esas instituciones, sabemos que no es fácil generar ese trabajo y que enganche a los estudiantes. Por eso tiene que salir algo desde el corazón y algo lo mejor posible, bien hecho desde nuestro contexto. Pero desde el punto de vista de los estudiantes, sí hay que generar, esa brecha digital va en ese tipo de situaciones
de actitudes. Es un camino duro, pero uno puede generar con los estudiantes, hablarles a ellos, poner tips en el Face, si abrimos un Face para los estudiantes de ética, de cuestiones morales que son indispensables para que nosotros como seres humanos sigamos adelante. ¿Qué hacemos con digamos, en algunos casos tener un título si resulta que yo no todo lo hice copiado o lo generé desde otro sentido? Ahora hablaba don Luis, por ejemplo, de la parte de evaluación de estos espacios virtuales en maestrías y esa cuestión, pero también hay que preguntarse, en presencial pasa lo mismo. ¿Cuánta gente en presencial no hace trampa también? Es decir, igual en esta parte de la web, igual hay mucha gente que podría también generar trampitas, pero eso es parte también de es una toma de conciencia y una cuestión de ética que hay que trabajar, y los seres humanos a veces necesitamos mucho en eso, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante. Aquí preguntan también cómo motivar a las personas adultas para que no deserten de sus estudios. Sí, es un tema difícil. A veces, en algunos casos, por ejemplo, les puedo decir desde mi experiencia, en el Face, que he trabajado en el Face del maestro en casa, por ejemplo, cuando hay graduaciones de estudiantes, se hacen graduaciones 2 o creo que son 3 veces, 4 veces al año, depende de la gente que se vaya a graduar. A mí me gusta asistir, lo hago en fuera de horario, con mi cámara, pagando mis pasajes o pagando mi parqueo, etcétera. Voy y les tomo fotos a la gente y las entrevisto. Usted, ojalá que vea una señora mayor, que vea un señor que está ahí con alguna situación especial, muchachos jóvenes, tal vez que el muchacho tiene el pelo así largo, o una muchacha con su bebé. Me encanta entrevistar a esa gente y tomar fotos y, bueno, por supuesto pedirles permiso, ¿verdad?, para subirlas. Y entonces luego voy subiendo eso en el Face y voy poniendo los testimonios de ellos y voy poniéndoles que todos podemos salir adelante, que sigamos y entonces luego recibo un montón de gente que me contesta y que me dice, yo también, el otro año yo voy a estar ahí. Es decir, es un granito de arena, pero poco a poco yo siento que la gente ve a la que se está graduando y tomando su título, y entonces se motiva para seguir adelante. Entonces siento que algo se puede hacer desde nuestros espacios, ¿verdad? No podemos cambiar a la mentalidad de todas las personas, pero sí nuestra conciencia queda limpia de que estamos haciendo nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena. Aquí pregunta muy puntual, ¿qué tiempo dura cada clase radiofónica? Bueno, en este momento están durando, para mi gusto, mucho tiempo, 10 minutos. Yo que estoy metida en la parte de la web, yo sé que en otras instituciones se dura más porque tal vez por el contexto, pero digamos en el contexto de Costa Rica hemos estado pensando, y yo he sido una de las motivadoras, de que los espacios de los programas deberían de ser más cortos, deberían de ser como cápsulas, porque un muchachito, y ya lo han escrito, porque también eso les iba a decir, en el Face uno recibe cosas muy lindas, de que qué bien, que también recibe quejas, y entonces uno tiene que estar abierto a aceptar a esos auditores, porque los estudiantes se convierten en auditores de nosotros, y ellos son los que a través de estas redes sociales que han democratizado tanto la comunicación, nos dicen qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, por ejemplo, una de las quejas es que la introducción de los programas son muy largos, que son muy aburridos, que duran mucho tiempo. Entonces, la motivación, por ejemplo, hace poco hicimos una serie que se llama Estudios Sociales en 60 segundos. Entonces, son capsulitas de 60 segundos, los muchachos ahora les gusta ir a lo directo, 8 segundos, si no les gustó y salen. Entonces, Estudios Sociales en 60 segundos. Entonces, vieron que ha sido bien interesante ese trabajo. Tal vez uno puede no quitar los programas de tanto rato, pero ir introduciendo otros para ver cómo responde la gente, porque en esta cuestión de las redes y la educación, uno tiene como que ir tanteando esos terrenos y ver que sí y que no, pero hacer algo, ¿verdad? Generar algún tipo de cambio.
Preguntan también, ¿nos puede ampliar el concepto de código QR? Ok, los códigos QR. Los códigos QR son estos, no sé, es más, los he estado viendo en algunos sitios de la ciudad, por ahí vi algún código QR. Son son unas imágenes que tienen unos puntos, 3 puntos estratégicos y como un montón de rayitas o algo así, ¿verdad? Entonces, ustedes sencillamente cogen el celular y dicen, miren, quiero, como decía el compañero, pregúntenle a Google, quiero leer un código QR. Entonces, inmediatamente les va a llevar a diferentes opciones para leer QRs. Ustedes bajan la aplicación y ponen el teléfono en el código y él les dice, los lleva a un enlace o les manda una frase. Digamos, uno podría mandarles una frase de amor al novio, por ejemplo, o no sé, una cosa así. Entonces los chiquillos vacilan mucho con eso. El docente puede, digamos, está viendo poemas.